Vamos a dar inicio, hermanos, a este tiempo de estudio bíblico, hermanos. Los voy a invitar que abramos nuestras Biblias en Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículos del 3 al 5, hermano. Todos juntos, hermanos, vamos a hacer lectura de este pasaje de las Escrituras, hermanos. Capítulo 6, versículos del 3 al 5, hermanos, al mismo tiempo, mis hermanos, ¿sí? Dice la palabra del Señor: ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también vosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Amén, hermanos. Dios bendiga la palabra del Señor, hermanos. Vamos a orar, hermanos. Vamos a ponernos en pie, hermanos, para entonar un himno, hermanos. Y vamos a entonar este himno que se llama Puedo confiar en el Señor, hermano. Cada una de las verdades bíblicas, hermanos, que aparecen en la Escritura, hermanos, sin duda alguna, hermanos, son nosotros podemos confiar en ellas porque, hermanos, plenamente están y vienen del Señor, hermano. Puedo confiar en el Señor, hermano. Sí se escucha, ¿verdad? Puedo confiar en el Señor, que no va a fallar. Puedo confiar en el Señor, que me va a guiar. Si el sol llega a oscurecer y el cielo a nublar, yo igual confío en el Señor, que no va a fallar. Puedo descansar, pues mi Señor siempre me guiará. Si el sol llega a oscurecer y el cielo a nublar, yo igual confío en el Señor, que no va a fallar. Amén, hermanos. Nuestro Señor, hermanos, nunca fallará, hermanos. Sus promesas son fieles, hermanos. Así puestos en pie, hermanos, vamos a pasar a la lectura de las preguntas del catecismo que corresponden el día de hoy, hermanos, ¿sí? Continuamos, mis hermanos, con las preguntas 9, 10 y 11, hermanos, que van a estar siendo proyectadas para su repetición, hermanos. Recordemos, hago la pregunta y todos, hermanos, juntos responden con la respuesta. Dice la pregunta 9 de nuestro catecismo: entonces, ¿es Dios injusto con el hombre al exigirle una ley que no puede cumplir? No, porque Dios creó al hombre de tal manera que pudiera cumplir la ley
Pero el hombre, por incitación del diablo y su propia obstinación, se privó a sí mismo y a toda su posteridad de esas virtudes divinas. Pregunta número 10. ¿Deja Dios sin castigo esa obstinación y apostasía del hombre? No, sino que Él está airado de una manera sumamente terrible por los pecados en los que nacemos, por los que nosotros mismos cometemos, los cuales castiga en un juicio santísimo con castigos temporales y eternos, como Él mismo sentencia. Maldito el que no confirme las palabras de esta ley, poniéndolas por obra. Pregunta número 11. ¿No es Dios entonces misericordioso? Sí, ciertamente Él es misericordioso, pero de una manera también justo. Por lo tanto, su justicia requiere que el pecado, el cual comete contra la divina majestad de Dios, también reciba retribución al máximo, es decir, castigo eterno, tanto en el cuerpo como en el alma. Amén, hermanos. Verdades bíblicas, hermanos, que están en las Escrituras y que están siendo representadas, mi Dios, opuestas para la enseñanza, hermanos, en nuestras familias, en la iglesia, a modo de preguntas y respuestas, hermanos, en estos catecismos, que nos sirven, hermanos, para ser edificados, hermanos. Vamos, hermanos, a continuar. Vamos a orar y después de orar, hermanos, continuamos con la clase, hermanos. Padre Santo, Señor, gracias te damos, mi Dios, por este tiempo, por la oportunidad que nos da de poder estar aquí reunidos, mi Dios, delante de ti como iglesia. Que sabemos y conocemos, mi Dios, que todo aquello que vaya a ser edificación de nuestra vida será, mi Dios, para santificar tu santo nombre. Te pedimos, mi Dios, que tú seas quien abra entendimiento en cada uno de nosotros, que uses a tu siervo, mi Dios, de la forma en la que solamente palabra tuya sea expuesta con verdad y con firmeza, mi Dios. Gracias, Padre, te damos por ello. En Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, ¿pueden tomar asiento, hermanos? Continuamos, hermanos, con el capítulo 29 de nuestra confesión. Vamos a continuar hablando, hermanos, sobre el sacramento, la ordenanza del bautismo, hermano. Y tratar de verlo, hermanos, desde una perspectiva bíblica, hermanos, desechando todas aquellas teorías o aquellas enseñanzas que puedan partir desde una tradición más que de un enfoque bíblico, hermano. El párrafo que seguimos estudiando, hermanos, así como lo hicimos la semana pasada, es el párrafo 1 del capítulo 29. Y a la letra de nuestra confesión dice así, mis hermanos: el bautismo es una ordenanza del Nuevo Testamento instituida por Cristo a fin de que sea para el bautizado una señal de su comunión con Él en su muerte y resurrección, una señal de estar injertado en Él, del perdón de pecados y de darse a sí mismo a Dios por medio de Jesucristo para vivir y andar en novedad de vida. Eso es lo que dice el párrafo 1 de nuestra confesión. La semana pasada, hermanos, hablábamos sobre que el bautismo, hermanos, a diferencia de la Santa Cena, si bien recordarán, la Santa Cena fue instituida para hacer una ordenanza congregacional. No así el bautismo, hermanos. Si el bautismo, hermanos, no fue instituido para hacer una ordenanza congregacional, sin embargo, hermanos, reconocemos que es mejor hacerlo, hermanos, delante de la congregación. Aunque la Escritura nos muestra varios ejemplos, hermanos, y lo estuvimos estudiando la semana pasada, sobre los bautismos donde no había congregación presente, hermano. Recordemos que en esos tiempos, hermanos, la iglesia estaba fundamentándose, hermanos, ¿sí? Entonces, parte de estas eran las razones, hermanos, por las que algunos bautismos no se realizaban
en presencia de la iglesia. Sin embargo, eso no quiere decir que no sea correcto, hermanos. Digamos, hermanos, que no es necesario. Cuando se mandan hermanos misioneros a otras partes donde todavía no hay iglesias congregadas, y se mandan siervos, hermanos, dotados por la iglesia o nombrados por la iglesia, llamados por la iglesia para esparcir el evangelio, ¿y hay necesidad de bautizar en ese lugar, hermanos, para que inicie una nueva obra? No tiene que esperarse a que toda la iglesia se traslade hacia ese lugar y se haga el bautismo. Simple y sencillamente ahí puede iniciar, hermanos, este ministro, ojo, hermanos, ministro enviado por la iglesia, por una iglesia, hermano. Puede iniciar este trabajo, mis hermanos de la Gran Comisión ahí, y empezar a sembrar iglesias. No es necesario en ese sentido. Pero sí, hermanos, también el bautismo es presentado en lugares públicos. Y estoy convencido, hermanos, de que en nuestra condición hoy, actual, hablando de Torrefuerte específicamente, creo que lo más conveniente, hermanos, es hacerlo en un contexto público de la iglesia local. Hablábamos de la semana pasada también qué significa el bautismo para la persona bautizada. Bueno, era donde íbamos a introducir la clase del día de hoy, hermanos, sobre nosotros poder entender o aprender, hermanos, en el contexto bíblico y confesional, qué es el bautismo o qué significado tiene el bautismo para la persona que se está bautizando, hermanos. Recordemos que decíamos, hermanos, muchas veces hacemos hincapié para el significado externo, es decir, la profesión que se está haciendo delante de la iglesia, la separación que se está haciendo del mundo. Muchas veces hacemos hincapié en eso, hermano. Pero muy pocas veces hacemos hincapié en un entendimiento correcto del significado para la persona que está siendo bautizada. En clases más adelante, hermanos, vamos a ver también cómo la iglesia participa en el bautismo de esta persona que está siendo bautizada. Pero el tema de hoy, hermanos, de esta tarde, es entender qué significa el bautismo o qué debería significar el bautismo para la persona que está siendo bautizada. Dice Williamson, hermanos, que el bautismo expresa simplemente el contenido verbal del evangelio en una forma no verbal. Es una definición muy sencilla, hermanos, ¿sí? ¿Qué es el evangelio? El contenido no verbal del evangelio. El mismo hombre, hermanos, mujer o persona que está siendo bautizada, con el hecho del bautismo, hermanos, está predicando el evangelio, hermanos. La necesidad del evangelio. En la confesión, hermanos, resaltamos tres facetas muy importantes sobre lo que es el bautismo y el significado que tiene para la persona, hermanos, que son las que estaremos estudiando. Esas tres facetas que nos dicta la confesión, hermanos, y que están totalmente respaldadas por las Escrituras y que creemos, hermanos, que son bíblicas, hermanos, que son correctas. Vamos a ver, hermanos, esas tres facetas, hermanos. Primer faceta, hermanos, que nos muestra el bautismo. Una unión con Cristo. Ojo, hermanos, recuerden, estamos hablando qué significado tiene el bautismo para la persona que está siendo bautizada. ¿Qué significa, hermanos, según la confesión, hermanos, con el respaldo bíblico, el bautismo para la persona? Significa unión con Cristo, hermano. Abra sus Biblias, otra vez de nueva cuenta en la cita que leíamos, hermanos, ahorita. Romanos 6, específicamente versículos del 3 al 5, hermano. Dice, hermanos, la palabra del Señor: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo,
a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. ¿Sí? ¿Qué significa el bautismo para la persona que está siendo bautizada? Una unión con Cristo en todo, hermanos. ¿Sí? Somos salvos, hermanos, por la obra que Cristo ha hecho, y en el bautismo representamos esa unión con Cristo en la obra que Él ha hecho. No porque nosotros estemos obrando, hermanos. No porque nosotros estemos obrando. Simple y sencillamente, hermanos, porque por fe estamos injertados juntamente con Él. Colosenses 2:12, hermanos. Colosenses 2:12. Dice, hermanos, Colosenses 2:12. Con Él fuisteis sepultados en el bautismo, y en Él fuisteis también resucitados por la fe, en el poder de Dios que levanta o que lo levantó de los muertos. El apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia de Colosas, hermanos, que tenga bien en claro en esto, que juntamente con Él fueron sepultados. ¿En qué? En el bautismo. En el bautismo, hermanos, cuando la persona es bautizada, ahí está evidenciando, hermanos, que ha sido juntamente sepultado con Cristo. Y si fue sepultado juntamente con Cristo, dice, mira, por el mismo poder que lo levantó de entre los muertos, tú también estás siendo partícipe de esa resurrección. Porque estás juntamente unido con Cristo. Gálatas 3:27, hermano. Gálatas 3:27 nos dice, pues todo los que habéis sido bautizados con Cristo, ¿qué dice? De Cristo estáis revestidos. El bautismo, hermanos, para el creyente, el bautismo para la persona que está ejerciendo en ese momento el bautismo, es una identificación en unión total y plena con Cristo. En todos los sentidos, hermanos. Porque dice que estamos revestidos, hermanos, de Cristo. Por lo tanto, el bautismo nos está comunicando la idea de una unión o identificación con alguien que está por encima de nosotros, que en este caso es Cristo. Hermano, en el momento que tú te bautizaste, recuérdalo, en ese momento que tú te bautizaste, estabas manifestando que estabas unido a alguien superior a ti. ¿Cuántos de ustedes pueden decir amén a eso, hermano? ¿Cuántos de ustedes están conscientes que cuando se bautizaron, se estaban uniendo a alguien superior a ustedes? Yo esperaría, hermanos, que mis hermanos también, que quizás puedan ver las transmisiones en vivo, se pregunten esto, hermano. ¿Estamos conscientes de eso? ¿Por qué, hermanos? Pregunto, ¿por qué pregunto esto? Porque si nosotros procedemos al bautismo y decimos, hermanos, que nos estamos identificando con Cristo, y al decir que nos estamos identificando con Cristo, hermanos, es saber reconocer la idea, ¿sí?, de que estamos unidos a alguien superior a nosotros. En palabras, hermanos, suena muy fácil, pero en hechos, hermanos, ¿cuántos no solamente, hermanos, pueden quedarse con el amén
Cuando decimos, ¿estás consciente que estás unido a alguien superior a ti que va a regir tu vida en lugar de lo que tú quieres? ¿Cuántos hermanos únicamente lo que podrían tener es el amén de boca? Pero en el hecho no. ¿Por qué, hermanos? Porque el nosotros decir que estamos unidos a Cristo, hermanos, ojo, hermanos, quizás es algo que tú no alcances a dimensionar muchas veces, pero el decir que estamos unidos de una manera en que ya no nos pertenecemos nosotros a nosotros mismos, sino que nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra alma le pertenece a Cristo. Ojo, hermanos, se acaban mis gustos, se acaban mis deseos. A lo mejor algo muy extremo para muchos, hermanos, pero es una realidad. Se acaban mis descansos, se acaban mis vacaciones, se acaba mi interés por tener más dinero. Se acaba mi deseo de tener más. Porque si estoy unido con Cristo, hermanos, yo tengo, hermanos, que seguir lo que Él ha dicho. Ahora, hermanos, no con esto quiere decir, hermanos, que nos olvidemos de hacer todo lo demás. Pero ¿cuántas veces nos hemos preguntado, hermanos, voy a salir fuera? ¿Qué tanto va a afectar a la iglesia el que yo esté fuera? Seamos sinceros, hoy no voy a ir a la iglesia. ¿Qué tanto afectará a la congregación el que yo no esté? Pero es que yo también tengo derecho. Bueno, a veces no nos gusta, hermanos, sujetarnos a los demás. A veces no nos gusta, hermanos, el tener la idea de que hay siervos, hermanos, que van a estar diciéndonos cómo tenemos que vivir. Hermanos, nos guste o no, los ministros en las iglesias, hermanos, fueron puestos para enseñarnos cómo andar delante de Cristo, hermano. Y nos guste o no, hermanos, si el ministro nos dice, no te vayas de fiesta el sábado, porque eso te va a hacer llegar tarde el domingo. Nos guste o no, ojo, hermanos, no estoy diciendo que tenga algo de malo la fiesta. El salir y convivir. Pero si el ministro nos dice, ¿sabes qué? Eso puede causar problemas. ¿Qué tengo que hacer, hermanos, yo? Yo creo que es sencilla la respuesta, ¿verdad? Pues no hacerlo. Hace unos días, hermanos, no recuerdo qué día, pero creo que fue durante alguna predicación, estaba hablando el pastor sobre la importancia del día del Señor, de este día. Y nos decía que es curioso, hermanos, que este día, todos usen este día para salir con la familia, para visitar a los papás, para lavar la ropa, para hacer el mandado. Este día. ¿Por qué los otros días no? Porque los otros días tengo que trabajar. No necesitamos mucho, ¿verdad, hermano? Trabajo, me levanto más temprano, me acuesto más tarde, pero el día del Señor, hermano, hago lo que el día del Señor manda. Entonces, mi hermano, cuando tú has sido bautizado y estás diciendo, hermanos, que estás unido a Cristo, hay que evidenciar con hechos, hermanos, que estamos unidos a Cristo. Dice Mateo 28:19, por tanto, id a hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, ¿a cuántas personas le predicó el Evangelio esta semana?
¿Con cuántas personas habló de Cristo esta semana? ¿A cuántas personas les llamó al arrepentimiento esta semana? ¿A cuántas personas les llamó a poner su fe en Cristo esta semana? ¿Con cuántas personas, por lo menos, mi hermano, le dijo, no está bien hacer eso porque eso ofende a Dios? Por lo menos, hermano. Y ojo que eso no es predicar el Evangelio, pero estamos diciendo por lo menos. ¿A cuántas personas, hermano? Si me dice que ninguna, hermano, estamos fallando. Arrepintámonos de nuestro pecado. ¿Por qué, hermanos? Porque como les decía, es muy fácil decir amén. Facilísimo, hermanos. Cualquiera puede decir amén. El diablo puede decir amén, hermano. Pero vivir, hermanos, conforme a lo que tenemos que vivir, ahí es donde entra el problema. Tenemos, hermanos, que buscar estar unidos con Cristo, evidenciando, hermanos, que realmente estamos unidos con Cristo. Si usted se ha bautizado, evidencie eso. Y si ahorita, hermanos, en este momento usted se ha dado cuenta, porque se vale, hermanos, sí es posible. Yo no había entendido que eso significaba el bautismo. O sea, que me llevaba tanto. Yo pensaba que bautizarme nada más era que me metieran adentro del agua y me sacaran. Ahora que estoy entendiendo, yo creo que tengo que volver a bautizarme. No, hermano, no necesitas volver a bautizarme. Lo que necesitas es arrepentirte de tus pecados y a partir de este momento, evidenciar que vives como creyente. No, es que no le hablé a nadie de Cristo esta semana. Y hoy me estoy dando cuenta que tengo que hablarle de Cristo a la gente. Voy a volver a bautizar. No, hermano. A partir de este momento, empiece a hablarle a la gente de Cristo. Pide perdón y empiece a hablar de Cristo, hermano. Segundo punto, hermanos. Primero, una unión con Cristo, hermano. El que sigue, hermanos, creo yo, es el que muchas veces podría causar más conflicto. Porque el bautismo también es ojo, mi hermanos. Si ustedes, hermanos, o yo o alguien se para aquí enfrente y le dice, mi hermano, ¿cree en el bautismo para salvación? ¿Qué responderíamos? No. Pero si alguien se para aquí enfrente, hermanos, y le dice, ¿cree en el bautismo para perdón de pecados? Hermano, lo leemos antes de celebrar la Santa Cena. Sí, hermano. Sí creemos en el bautismo para perdón de pecados. ¿Sí? Pero vamos a ver por qué, hermanos. Efesios capítulo 1, versículos del 3 al 7, hermano. Efesios 1, versículos del 3 al 7, hermanos. Dice la palabra del Señor: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos, ¿qué? Santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, por el cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre. ¿Y qué dice? El perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Hermano, hace algún tiempo empezamos a vivir en esta iglesia, en esta congregación local,
empezar a experimentar, hermanos, por decirlo así, una reforma en nuestra liturgia, hermanos. ¿Qué quiere decir una reforma en nuestra liturgia, hermanos? Como bien lo hemos estudiado, hermanos. El buscar que nuestra liturgia, hermanos, cambie y vaya desechando poco a poco todo ese tradicionalismo, hermanos, y nos vayamos apegando más a la Escritura. Para esto, hermanos, usamos un tiempo, un estudio que nos ayudó mucho, hermanos, de un libro que se llama ¿Cómo pues deberíamos adorar?, del pastor Samuel Waldron. Y eso nos llevó a hacer ciertos cambios en la liturgia en el Día del Señor. Y una de las cosas que se implementó, mi hermano, fue la repetición del credo de Nicea. Por ahora, hermanos. De hecho, algunas veces, hermanos, usted recordará, ya el pastor hizo alguna vez la repetición de la cita, hermanos, donde nuestro Señor Jesucristo nos enseña a orar. Pero por hoy, hermanos, estamos repitiendo el credo niceno. Ya estudiamos anteriormente el porqué de esto, hermanos, ¿sí? Cuando tocamos este tema. Pero dentro de esta afirmación doctrinal que nos presenta el credo de Nicea, que recitamos cada domingo, y lo haremos consecuentemente, hay una parte que dice: confieso el bautismo para remisión de pecados. Ojo, hermanos, ¿el bautismo salva? No. ¿Confesamos el bautismo para remisión de pecados? Sí. Vamos a buscar entender, hermanos, explicar a qué nos referimos cuando hablamos del bautismo para remisión de pecados y a qué no, ¿sí? De inicio, hermanos, que el bautismo salva, no. A eso no nos referimos, ¿sí? Ahora, por otro lado, el credo de los apóstoles, hermanos, algún día, hermanos, más adelante vamos a profundizar un poquito más en estas enseñanzas, si Dios lo permite. Pero está el credo de Nicea. Anterior al credo de Nicea, hermanos, está lo que se conoce como el credo de los apóstoles, es uno anterior. En Nicea lo que hacen, hermanos, es ampliar un poco las enseñanzas del credo de los apóstoles, posteriormente a Nicea. Y ojo, hermanos, en el credo de los apóstoles afirma lo siguiente. Está dividido en cláusulas, hermanos. Es más corto. Y en una de las cláusulas dice, hermanos: creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de pecados. Eso dice el credo de los apóstoles. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos y el perdón de pecado. Estas mismas afirmaciones que se hicieron al escribir el credo de los apóstoles fueron, hermanos, las que más adelante se desarrollaron, pero con una mejor claridad, en el credo de Nicea que nosotros recitamos. Y esta misma aclaración, hermanos, que hicimos anteriormente, que les leí ahorita, en el credo de Nicea, queda de la siguiente manera: creo en una santa, católica y apostólica. Ya estudiamos esto, hermanos, haciendo referencia a la iglesia. Creo en una santa iglesia católica y apostólica. Y luego dice, hermanos, confieso un bautismo para remisión de pecados. Hermanos, cuando arriba en el credo de los apóstoles dice la comunión de los santos y el perdón de pecados, ¿sí? Aquí abajo aclararon que el bautismo era lo que creían para remisión de pecados. ¿Sí me explico? Acá en los apóstoles ellos dijeron el perdón de pecados. Al hacer referencia, hermanos, de la Santa Iglesia, la comunión de los santos, en aquel tiempo, hermanos, se sobreentendió que al hablar de comunión de los santos y el perdón de pecados, hermanos, se hablaba, hermanos, en algún sentido de la Santa Cena y del bautismo. Lo que hace Nicea, hermanos, es explicar un poco más esto. Y por eso acá le dice, hermanos, confieso un bautismo para remisión de pecados.
Notemos, hermanos, que la única diferencia, hermanos, lo que pasa en esto, hermanos, es que Nicea afirma en ese sentido que el bautismo era lo que en la otra parte se creía para la remisión de pecados. ¿Por qué esto, hermanos? La iglesia primitiva, ¿sí?, la iglesia apostólica, no pensaba, o dentro de él, afirmar el perdón de pecados sin la práctica del bautismo. ¿Sí? Para ellos, hermanos, iba unido. Tú dices que se han perdonado tus pecados, es que ya te has bautizado, ¿verdad? O estabas en el proceso que se le conocía como catecúmeno para ser bautizado. Ahora, hermanos, de un desvío de esa enseñanza, de un desvío de esa enseñanza, fue por la que muchos hermanos empezaron a decir, no, pues entonces no me bautizo hasta que esté cerca de morir. Porque para muchos hermanos lo empezaron a ver no como el confesar el bautismo para perdón de pecados, como una declaración pública, sino como un elemento místico, sacramental místico, que los salvaba de esos pecados. Pero eso fue una desviación, hermanos, de lo que significaba. Y hubo muchos que no querían bautizarse hasta una edad ya muy adulta. ¿Sí? Pero, hermanos, la iglesia primitiva no reconocía, y las escrituras mismas, hermanos. ¿Qué pasa, hermanos, cuando le dicen a los apóstoles, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Arrepiéntete, cree en el Señor Jesucristo, y luego es, bautízate. No le dice, arrepiéntete, cree en el Señor Jesucristo, y espérate un ratito para ver qué te parece la vida del cristianismo, y luego te bautizas. Porque muchos parecían entenderlo de esa manera, hermanos. Curiosamente, muchos parecían entenderlo de esa manera. Voy a ver cómo está. A ver qué tan buena onda es el pastor ahí en Torrefuerte, para ver si me bautizo ahí o no. Muchos hermanos, aunque pareciera broma, pareciera que eso es lo que esperan, hermano. Pero era una práctica, hermanos, que estaba muy de la mano. Ahora, ojo, hermanos, no es una negación que el bautismo, hermanos, que las escrituras hablan de un bautismo en fuego por el Espíritu Santo. Y hay otro bautismo en agua. Esa es otra enseñanza, hermanos, que no la estamos tocando el día de hoy. A lo mejor más adelante la tocaremos, pero esa no es el día de hoy. Pero, hermanos, la iglesia primitiva, al confesar estos credos, estas enseñanzas, nunca le atribuía un poder salvador al bautismo. ¿Sí? Pero en su entendimiento doctrinal, para ellos el bautismo significaba, confieso el bautismo para remisión de pecados. Aunque ellos, hermanos, sabían que el bautismo, el introducirse en agua y salir, no era la razón por la que eran salvos. Pero no lo podían separar. Tenían que tener ese entendimiento ligado. ¿Porque se les ocurrió a ellos, hermanos? No, porque los apóstoles así lo hicieron. ¿Sabes, hermanos? Alguna vez estaba estudiando, hermanos, una clase de historia de la iglesia en el seminario y hacen un comentario sobre las enseñanzas de Agustín. Agustín de Hipona, hermano. Agustín de Hipona, hermanos, es uno de los hombres que en un inicio, hermanos, empezó a desarrollar de forma más sistemática, en algún sentido, por decirlo así, la doctrina de la predestinación. Todos los que posteriormente desarrollaron la doctrina de la predestinación
afirmaban lo que Agustín decía en cuanto a la doctrina de la predestinación. Sin embargo, hermanos, Agustín también, ¿sí? ¿Qué nos dice la doctrina de la predestinación, hermanos, a grandes rasgos? Que Dios predestinó a algunos para ser salvos. Y por lo regular, hermanos, el que adopta la doctrina de la predestinación rechaza la doctrina abierta del libre albedrío. ¿Sí? Entonces, en un entendimiento están contrapuestos. Pero con Agustín pasaba algo muy curioso, hermano. Tú lees sus escritos y te das cuenta que él afirmaba la predestinación. Pero lees sus escritos donde habla del libre albedrío y pareciera que afirma el libre albedrío. Pero lo que hay algo muy cierto en él, hermano, es que él decía, miren, yo no sé cómo explicar ese misterio. Lo que sí sé es que la Escritura, ojo con esto, hermanos, lo que sí sé es que la Escritura me dice que hay predestinados para salvación. Y eso lo reconozco y lo acepto tal cual. Pero también la Escritura me dice que yo me tengo que arrepentir y creer en nuestro Señor Jesucristo. Y eso lo tengo que aceptar y lo tengo que predicar. ¿Cómo entender y cómo eso hilarlo? No lo sé. Él era muy práctico en ese sentido, hermanos, parafraseándolo. No lo sé, no lo entiendo, pero así lo dice. Y si así lo dice, así es. Entonces en la Escritura, hermanos, nosotros encontramos el bautismo, ¿sí?, con una confesión de perdón de pecados, hermano. Podemos entenderlo o no entenderlo, pero así es. Pero al mismo tiempo, hermanos, confesamos que la salvación no es por obras. Y sin embargo, el bautismo en alguna manera es una obra. ¿Cómo resuelve ese misterio? Dios solamente, hermanos. Pero son verdades, hermanos. ¿Sí? Por lo tanto, mis hermanos, afirmar el credo no es malo. ¿Sí? El credo afirma que el significado del bautismo que practica el creyente es, en ese momento se está apropiando de una promesa que, si viene de Cristo, con seguridad se ha cumplido y mis pecados han sido perdonados. Es decir, hermanos, el que está bautizando dice, estoy seguro, ¿sí?, que esa promesa que viene de Cristo se ha cumplido en mi vida. Y en el bautismo yo estoy afirmando y estoy asegurando con fe que esa promesa se cumple en mi vida. Entonces, cuando dicen, confieso en el bautismo para perdón de pecados, sí, porque estoy seguro en ese momento que me estoy bautizando que Cristo ha perdonado mis pecados. ¿Te das cuenta, hermanos, cómo no es la seguridad en el hecho de estar haciendo el bautismo o practicando el bautismo? Es el hecho, hermanos, es la seguridad de la promesa de Cristo para la vida del creyente. Y en algún sentido, hermanos, en respuesta a esa promesa, el creyente está bautizándose. Entonces, hermanos, el creyente puede decir, con seguridad seré salvo. Con seguridad mis pecados han sido perdonados. Ante esto, mis hermanos, yo creo firmemente. Y como iglesia todos podemos decir amén a esto sin ningún problema, si lo entendemos de la forma correcta. No necesitamos, hermanos, buscar acomodar enseñanzas en las Escrituras para X tema y poder justificar el uso de esto. ¿Sí? A eso se le llama eisegesis, hermano. Cuando nosotros buscamos ciertos textos de la Escritura para justificar una enseñanza, eso se le llama eisegesis. Y eso es un problema, hermano. Lo que nosotros, hermanos, como creyentes, como estudiosos de la Escritura, lo que tenemos que hacer es del texto sacar el tema, no el tema respaldarlo con un texto. Es decir, hermanos, cuando nosotros preparamos una predicación, no decimos, hermanos, a ver,
Sobre todo, hermanos, cuando la predicación es expositiva, hermanos, en las Escrituras. Domingo a domingo y secuencial. No decimos, hermanos, a ver, este domingo quiero hablar de la familia. A ver, voy a sacar todos los textos de la familia que se me puedan venir a la mente. Ah, ya saqué todos estos textos y armo el tema de la familia. No, hermano. Lo que hacemos, hermanos, es, a ver, Génesis 2. ¿Qué me enseña Génesis 2? Génesis 2 me presenta a Adán en la creación y me presenta su rol como representante federal del pacto de obras. Y como representante federal de aquel pacto de obras, él tenía un mandato de cuidar y proteger el huerto, de labrarlo, de actuar como profeta, sacerdote y rey en el huerto. Pero Adán en el huerto no estaba solo. ¿Quién estaba con él? Eva. Y Adán tenía que proteger a Eva de todo lo que en el exterior pudiera venir y pudiera hacer pecar a Eva. ¿Y qué pasó, hermanos? La serpiente llega, Adán, hermanos, no le expulsa del huerto cuando él podía haberlo hecho. Él debía haberla expulsado. La deja entrar a la serpiente llega, induce el pecado a Eva va e induce el pecado a Adán, y el resultado ya lo conocemos todo. Esa es la enseñanza, hermanos, en algún sentido, resumiéndola de forma muy general en Génesis, ¿no? Ahora, esta enseñanza, ¿cómo la puedo aplicar a la familia? ¿Ok? El varón de la casa es como si fuera el Adán en la familia. El varón tiene la responsabilidad de cuidar a su mujer, a sus hijos. El varón tiene la responsabilidad de no dejar que tentaciones o que serpientes entren a la casa para que tienten a la mujer y eso lleve a la familia a pecar. El varón tiene la responsabilidad de que en cuanto entre una serpiente, expulsarla del hogar, para que la mujer ni siquiera sea tentada de ese pecado. Entonces te das cuenta, eso es hacer en algún sentido, hermanos, de forma muy sencilla el trabajo de la exégesis, que es diferente a la eisegesis. Porque si no nos podemos equivocar. Entonces, hermanos, nosotros podemos afirmar que esto es así, hermanos, que el bautismo, volviendo al bautismo, entendiéndolo de forma correcta, ¿sí? Y esa manera, hermanos, en la que el bautismo se entendió, hermanos, así como perdón de pecados o remisión de pecados, es la manera en que la iglesia apostólica, la iglesia primitiva, la iglesia de la Edad Media, la iglesia de la Reforma, lo entendió. El problema fue, hermanos, en la época en la que nos tocó vivir a nosotros. Acá, hermanos, ya fue el problema. Acá se empezaron a desviar esas enseñanzas. ¿Sí? Porque la iglesia primitiva, hermanos, siempre tuvo bien claro en las escrituras, como las mismas escrituras, ¿sí?, nos hablan, hermanos, del bautismo como un lavamiento con agua que simboliza ese perdón de pecados, hermanos. ¿Sí? Mateo 1:4, hermanos. Mateo 1:4 dice, bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento. ¿Para qué? Para perdón de pecados. Hermanos, ¿cuál era el bautismo? ¿No es esa? Mateo 1:4. Marcos. Ah, perdón, hermanos, creo que es Mateo 1:18. Si es Marcos, y la otra creo que es Mateo 1:18, hermanos, si mal no me equivoco. Si alguien me puede ir a Mateo 1:18.
Ah, perdón, no es ese, hermano, no es ese. No, sí está bien, hermanos. Marcos 1:4, pero no vamos a ir con ese. Dice, bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Ojo, hermanos, ¿qué estaba predicando Juan el Bautista? El bautismo para arrepentimiento de perdón de pecados. ¿Sería el mismo bautismo que predicó Jesús después? ¿Que practicaron los apóstoles? ¿O este fue un bautismo diferente que duró un corto tiempo? Era el mismo, hermanos. ¿Es el mismo que debemos de practicar hoy? Es el mismo, hermanos. ¿Sí? Es el mismo, hermanos. Y Juan les decía, arrepiéntanse para perdón de pecados. El bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Hechos 2:38, hermanos. Hechos 2:38 dice, Pedro les dijo, ¿ya está ahí, hermanos? ¿Sí? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué dice? Para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Te das cuenta, hermanos, cómo está ya Pedro, hermanos? Después de que nuestro Señor Jesucristo, hermanos, ascendió a los cielos, ejerciendo el mismo bautismo que Juan hizo. Pero ese mismo bautismo que Juan hizo, hermanos, ¿quién lo hizo también? ¿O quién se bautizó de esa manera? Cristo. Entonces, hermanos, ¿Cristo necesitaba ser salvo? Pues no. Entonces, ¿el bautismo salva? No. Cristo se bautizó. Pero el bautismo está representado en las Escrituras, que es para perdón de pecados. Sí. La Escritura es clara en eso. Fue la forma en la que Juan bautizó, fue la forma en la que los apóstoles después bautizaron. ¿Sí? Entonces, ¿el bautismo es para perdón de pecados? Sí, pero no salva. ¿Estamos de acuerdo, hermanos, hasta aquí? ¿Sí está entendido? ¿Salva? No, pero es para perdón de pecados. Sí. ¿Por qué es para perdón de pecados, hermanos? Casi. Hermanos, porque en ese momento que la persona se está bautizando, está haciendo pública que él cree y se ha adoptado y se ha apropiado de esa promesa de Cristo y sabe que por ningún motivo, si viene de Cristo, va a fallar. O sea, se va a incumplir. Entonces él puede decir, mis pecados han sido perdonados. ¿Sí? ¿Por qué mis pecados han sido perdonados? Porque en el lavamiento con agua se simbolizó ese salvación. Lavamiento de agua en el bautismo, pues, en el sumergir, se simbolizó ese perdón de pecados. Ahora, hermanos, alguien que no se ha bautizado, ¿puede ser salvo? Sí, sin ningún problema. Ahora, hermanos, alguien que niega bautizarse, ¿puede ser salvo? Lo más probable es que no, hermano. Porque no está aceptando, hermanos, la obra. Perdón. Igual en el sentido... Bueno, vámonos por partes, ¿no? Primero, el que se niegue, ¿sí? Hay que analizar, tanto en el bautismo como en la Santa Cena, si se niega por necedad de querer hacer lo que él quiere, o porque no se le ha enseñado correctamente lo que es.
Por eso, hermanos, la Biblia nos advierte, hermanos, que no se hagan muchos maestros. Porque muchas veces también, hermanos, puede ser la responsabilidad del que esté enseñando, el que no hemos enseñado correctamente lo que es el bautismo y lo que es la Santa Cena, y el creyente no ve esa necesidad. Pero, mis hermanos, si se le ha enseñado a ese creyente y es por necedad, es muy probable que no se salve. Nosotros no podemos asegurar si es o no es. Ni siquiera si no se bautiza o si no practica la Santa Cena. No podemos asegurar. Lo más que podemos hacer, hermanos, como iglesia, el que ha sido bautizado y se niega a celebrar la Santa Cena, lo más que podemos hacer, hermanos, es hacer uso de las llaves que nos ha dado. ¿Sí? Es lo más que podemos hacer. Y ahí sí, hermanos, se va a orillar a un punto en el que esta persona va a ser exhortado de tal manera en la que si no se arrepiente de su pecado, se le va a tener por gentil y publicano. Ahora, un verdadero creyente, respondiendo a tu pregunta, Sari, un verdadero creyente va a sentir la necesidad tanto de uno como del otro. Es real, hermano. ¿Por qué, hermano? Porque el verdadero creyente es aquel en el que el Espíritu Santo ya mora. Y el Espíritu Santo va a mover a ese creyente. Entonces, no estamos afirmando que no sean salvos. Pero si no lo hace, pues no está dando evidencias en lo más mínimo de que realmente mora en el Espíritu Santo. Porque ese bautismo, hermanos, es lo primero que se tiene que hacer, hermano. Bueno, después de arrepentirse y creer en el Señor Jesucristo, es el primer paso, hermano. El deseo, hermanos, de manifestar públicamente y entender lo que es mi interior, hermano. ¿Por qué, hermanos? Porque si a alguna persona le enseñamos y le hacemos ver que el bautismo representa su unión con Cristo, si esa persona no se bautiza, entonces quiere decir que realmente no está representando su unión con Cristo. Y si a esta persona le duele reconocer que no está representando su unión con Cristo, pues entonces va a buscar evidenciar su unión con Cristo. Pero igual, los dos son iguales de delicados, hermanos. Sobre la persona que no se quiere bautizar, hermanos, no podemos ejercer el mismo proceso sobre la persona que no quiere celebrar la Santa Cena. ¿Por qué? Porque el bautismo es una ordenanza privada, es una ordenanza de cada quien. La Santa Cena es una ordenanza pública de la iglesia en congregación. Pero sí, hermanos, debemos de instar a que la persona se bautice. Exactamente. Exacto, es a lo más que podemos llegar, estarle exhortando, visitarlo, hablar con esa persona, invitarle sobre esa necesidad. Es a lo más que podemos llegar. Dependiendo de su conducta en el exterior, por salud de la iglesia, se podría determinar el prohibirle la entrada o no. ¿Por qué, hermanos? Porque si permitimos la entrada a alguien que está con esas mismas ideas, que el bautismo no es importante, pero empiece a cuchiciar con los demás eso, lo más conveniente es que la iglesia le impida el estar, aunque no sea bautizado. Pero a lo mejor esta persona está escuchando, y mientras está escuchando, pues, ¿por qué no pensar que el Espíritu puede obrar en él y esta persona proceda? ¿Sí? Es en ese sentido. Pero es a lo más que podemos llegar. Y por último, hermanos, el bautismo, para terminar ya, porque ya nos agarró el tiempo, representa purificación moral en nuestro corazón para la persona que está siendo bautizada. Leeré 3 citas, hermanos. El bautismo, primero antes que eso, ¿no? El bautismo
A veces decimos, es que solamente simboliza las bendiciones a mi vida. No solamente eso, hermanos, simboliza también nuestra respuesta salvadora al Evangelio, como lo que comentábamos ahorita. Dice 1 Pedro 3:21, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Y aquí hace una referencia cruzada con la situación de Noé en el diluvio. Está hablando del bautismo en agua. No quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Ojo, hermanos, nos está dando mucha clave, hermanos, ¿sí? El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Bueno, no que no era para salvación. Espérate. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. No quitando las inmundicias de la carne. ¿Quién es el que quita las inmundicias de la carne, hermanos? Cristo y la obra regeneradora. Sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Entonces, en ese sentido nos salva, no en el otro. Mateo 3, del 6 al 8. Sí, creo que es Mateo. Dice, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados, al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y un poquito más adelante, en el 11, dice, yo la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. El bautismo de agua para arrepentimiento. Pero la verdad viene otro tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ese es otro bautismo, hermanos, que no vamos a hablar hoy. Pero, hermanos, el bautismo en agua, la Biblia sí lo interpreta o sí lo presenta como un bautismo para remisión de pecados. En el sentido, hermanos, que no que quita nuestras inmundicias de la carne, sino que como la aspiración de una buena conciencia delante de Dios. De esa manera. Hermanos, de esa manera nosotros podemos concluir lo importante que son las bendiciones de Cristo. ¿Sí? Aun cuando nosotros en un tiempo determinado, en verdad, la verdad no sea enseñada, de la cual antes no conocíamos, si lo importante, hermanos, es la obra de Cristo, no tengo que volver a bautizarme. ¿Por qué? Porque quien da validez, hermanos, es Cristo. Ojo, hermanos, no nos alcanzará el tiempo, hermanos, porque ya nos estamos pasando. Pero, hermano, nadie debería volver a bautizarse, aun cuando el ministro que ofició el bautismo apostate de la fe. Porque muchos pensarían, ok, ¿y si el ministro que bautizó apostató de la fe? ¿Todos los bautizos que hizo fueron inválidos? No. Aún esos bautizos, ¿sí? ¿Quién les está dando validez? Es Cristo. ¿Sí? Es Cristo. Así después yo entiendo otra verdad, sigue siendo Cristo.